Ahora vamos a crear la tarea de, digamos, de llamar el consumir, digamos así, como ese método get, este paso como tal. Entonces, algo importante que quería explicar antes de esto. Bueno, yo acá eh, les tenía, digámoslo así, como pues digamos el ejemplo de ahorita, de la carga de datos. Pero realmente si perdón, yo quiero alcanzar un dato específico, digamos en este caso de aquí el ID, en este caso, o si yo tengo aquí, digamos, yo puedo colocar aquí prueba 1, por ejemplo, y se puede tener aquí cualquier otro valor. Por ejemplo, en este caso, como nosotros alcanzamos esos datos desde acá, se le coloca aquí, por ejemplo, después de que coloca get data, le pone punto get, coloca aquí el nombre de lo que digamos de esa, no sé si digamos el título de la columna, por ejemplo prueba en ese caso, y acá le colocamos todo string. Si yo tengo de esta forma esto, así como está, vuelvo a ejecutar aquí el runner, notemos que yo ya puedo alcanzar ese dato específico como tal, ¿cierto? Por eso se facilita mucho usar este tipo de carga de datos, porque yo puedo poner aquí 5, 10, 40 datos acá cargados y ellos van a estar disponibles en toda la ejecución. Solamente es colocar la clave, o cierto, esa clave, digamos, de ese valor al que yo quiero hacer referencia, y ya con eso pues tendría la información ya disponible. Ya si yo quiero hacer algo de más, pues digamos es aprovechar como ese tipo de implementación, cierto. Entonces vamos entonces a implementar aquí el get, en este caso lo que es ese consumo. Entonces para ello vamos a hacer varias cosas. Digamos que lo que yo voy a mostrar acá, pues que también es lo que propuso nuestro compañero Oscar, es por ejemplo lo siguiente. Digamos que el ejemplo se puede hacer de diferentes formas, ¿cierto? De diferentes maneras. Una de las, digamos así como, pues, no sé si decir opciones o maneras, o cierto. Digámoslo acá, vamos a crear acá en las utils, vamos a crear un paquetico, vamos a llamarlo como resource, ¿cierto? Ya les voy a decir para qué. Resulta que acá vamos a crear una clase, o más que una clase, es una clase numerada, ¿cierto? Lo que vamos a llamar aquí es lo siguiente: web service endpoint, que nos va a permitir digamos, esa numerada como tal, esta clase numerada. Vamos a tener aquí centralizados los diferentes, digamos, como accesos a los diferentes recursos que nosotros pudiésemos consumir, digamos, en nuestro proyecto de pruebas a nivel de servicio, ¿cierto? Por ejemplo, para este caso yo voy a agregar aquí una constante llamada Duri, el cual en este caso va a hacer referencia. Vamos a crear ahorita una clase llamada endpoint, en este caso vamos a llamarla endpoints, ¿cierto? Endpoints, y la vamos a decir que vamos a usar la URL que nosotros en nuestro ejemplo vamos a usar, que es la de usuarios, ¿sí? Esto aún no existe, listo, pero lo vamos a crear a continuación. Lo cierto es que, bueno, ya tenemos digamos aquí una enumerada. Vamos a tener aquí bueno, aquí vamos a crear nuestra constante, vamos a crear nuestro atributo de la URL al cual va a hacer referencia, y acá pues vamos a crear el constructor, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a decir que vamos a recibir un string, una URL, por decirlo así. Ya en este caso, bueno, aquí me equivoqué, perdón, web service point. Entonces va a haber aquí un string, un URL, y acá antes vamos a colocar digamos ¿cómo que es el atributo, ¿cierto? Entonces acá this.url igual a URL en este caso. ¿Listo? Y ya pues for getter, cuando ya nosotros lo queramos acceder, pues entonces simplemente acá le damos string, que es un string que vamos a devolver.
URL. En este caso, este señor nos va a retornar la URL que va a hacer referencia como tal, ¿cierto? Entonces, ya teniendo en cuenta, digamos, esto, vamos a crear, digamos, de cierto modo, ese manejo de las constantes, donde vamos a tener, digamos así, como esos endpoints, o donde va a apuntar, digamos así, de esa forma. Hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Recordemos que realmente la URL o la URL como tal es esta, ¿cierto? Como tal, el recurso al que nosotros vamos a acceder para consumir es ese como tal. Ya aquí, dependiendo digamos, de a dónde él va a apuntar, eso es lo que nosotros vamos a colocar allí en esa, ¿cierto? En esa URL. Pues en este caso, nosotros tenemos únicamente allá la URL, que es la que estamos consumiendo, que es esta es la principal de nosotros. Que recordemos, está aquí en los resources, aquí en el conf, ¿cierto? Está esto. ¿Listo? Entonces, ese sería básicamente esta parte. Ya lo que vamos a colocar aquí dentro del, digamos, de esa clase que vamos a crear de endpoint, que son una clase de constantes únicamente, es lo que sería aquí, que sería API, y el recurso que va a consumir en este caso está acá, porque ya esos datos son los que usamos por parámetros, ¿cierto? Entonces sería hasta aquí lo que vamos a tomar como referencia. Ya en otro caso vamos a consumir otra parte de esa URL, pues simplemente la agregamos aquí en esa clase de endpoint que vamos a crear de constantes. Entonces aquí en las utils voy a proceder, podemos crear por ejemplo una carpeta, pues sí, un paquete, puede ser, llamarlo constants o constantes como tal, y dentro, bueno, aquí vamos a extraer vamos a moverlo en este caso, vamos a darle aquí por ejemplo que esto es una util, la util como tal, y lo que vamos a hacer es crear dentro de constant, vamos a crear aquí una clase llamada endpoint, ¿cierto? De hecho aquí lo podemos decir que se la vamos a crear allá directamente. Entonces acá create, vamos acá, constant llamada endpoint, ¿cierto? Entonces acá, bueno, recordemos por los que lo mencioné hace un rato, por temas de, digamos, de evaluación de código estático, voy a crear un constructor privado, ¿cierto? Pero eso es solamente por temas de deuda técnica, no es obligación, pero si ustedes tienen digamos, una ejecución en un Python donde corre, digamos así, evaluación de código estático para, digamos, desarrollo de automatizaciones, en este caso se los va a detectar que es una deuda técnica. Entonces esto pues va a mitigar eso como tal, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar digamos la constante, vamos a colocar el static, además final string, y aquí vamos a colocar entonces esta constante, ¿cierto? Esa constante contar, ¿cuál va a ser igual a qué? Va a ser igual a, entonces lo que yo les decía ahorita, entonces acá sería como era aquí user, pero es que él depende de que nosotros estemos dentro de quién, dentro de API, ¿cierto? Y nuestra URI, nuestra URL como tal, pues que vamos a consumir, tiene hasta acá, digámoslo así, como este. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar aquí el slash, ¿cierto? APIs en este caso, para que no haya ningún inconveniente, y acá le damos entonces el nombrecito aquí de el recurso que él va a realmente ingresar, que sería users en ese caso. Entonces ya teniendo en cuenta que aquí no hay problema ni nada, entonces ahora sí venimos acá y le decimos lo siguiente, y ya dentro del definition. Entonces antes de eso vamos a agregar esto como una constante para no tener que, perdón, una estática. Entonces aquí le vamos a colocar static y aquí le vamos a colocar punto de actor_line y quitamos esto de acá, ¿cierto? En este caso, entonces aquí vamos a llamar nuevamente al actor, ¿cierto? Redactor en line. Entonces vamos a colocar aquí lo siguiente, vamos a crear en este caso, bueno, attends to, vamos a crear en este caso una tarea que se va a llamar por ejemplo consume get
get.service. Listo. ¿Por qué? Porque podemos tener diferentes formas de consumir, digamos para un post o para un put o para un delete, depende, ¿cierto? Ahora, algunos van a decir, es que puedes crear una clase que no sé, de cierto modo, mande un parámetro que sepa que va a leer. Sí, o sea, como les mencioné, es un momento. Esto es un ejemplo, una forma de hacerlo, pero no es la única forma de hacer, digamos, el proceso, ¿cierto? Cada quien ya, digamos, tendrá una forma distinta de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces lo va a hacer a su manera, ¿cierto? Yo acá les muestro eso porque es una forma de hacer el proceso y es una forma, digamos, de implementarlo, ¿cierto? Lo cierto es que acá él va a consumir, digamos, el servicio por get, dependiendo de qué, pues obviamente del web service endpoint, de una URI que nosotros tenemos precargada y que él va a tener esa URL como tal, ¿cierto? Entonces, ahora que podemos sacar esto, no va a ir realmente. Entonces, perdón, acá, esto es lo que voy a quitar. Listo. Entonces, vamos a crear esta tarea, ¿cierto? Entonces, es una tareita, vamos a crearla entonces. Vamos a dar aquí en tags, en este caso. Y vamos a implementar la tarea en este caso. Vamos a agregar, como eso es una interfaz, hay que agregar el método perform en ese caso, y vamos a agregar aquí entonces el método ya de la tarea service. Aquí cambiamos por consum get service, ¿cierto? Como tal, y entonces vamos a traer eso para acá. Recuerden que esto es por modo, digamos, de orden un poquito este código acá. Entonces acá vamos a cambiarlo, por ejemplo, como realmente el acá, pues va a recibir es un recurso, vamos a colocar aquí resource, ¿cierto? Como tal. Entonces acá voy a colocar, por ejemplo, return tags.instrument como tal, la clase .class y lo que está recibiendo en este caso, que es un recurso, ¿cierto? Voy a colocar eso estático también, es que se queda como mejor. En este caso instrument, acá en este caso, ¿cierto? Bueno, entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Le damos bueno, como decía aquí, pues digamos una string, hay que crear entonces la variable, bueno, el atributo como tal, ¿cierto? Entonces voy a llamar a resource también y vamos a agregar entonces el constructor. Ahí lo agregamos ya en este caso. Listo, entonces acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle aquí que el actor attends to, ¿cierto? Intenta que, entonces, como aquí va a consumir el servicio get, aquí lo que vamos a hacer es ejecutar, execute ese servicio get en este caso, o sea, le pueden cambiar la prosa, eso es pues así lo coloqué como modo de ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso ahí ya va a ser una interacción como tal, porque puede ser que para este ejemplo nosotros vamos a tener, digamos que para otro ejemplo que sea un get, pues vamos a usar ese mismo recurso, ¿cierto? Lo que va a variar es lo que nosotros le mandemos desde aquí el definition como tal, perdón, de acá, o sea, aquí va a cambiar, digamos, lo que va a hacer, pero realmente si es algo adicional, pues digamos se va a ir como agregando en ese caso. Entonces, como esto ya sería una interacción como tal, entonces vamos a agregar aquí en esa interaction este consumo, ¿cierto? Que ya es algo más a fondo de lo que él va a hacer realmente. Entonces aquí vamos a implementar la interacción como tal. Y vamos a, como es una interfaz también, agregar el método perform. Ya obviamente acá pues vamos a agregar el método de esa interacción. Cambiamos aquí por execute get en este caso. Y vamos a llevarnos eso para la parte de abajo. Vuelvo y le reitero, esto no es obligación, solo que pues de esa forma es como uno organiza este código, pues al menos, ¿cierto? Y en este caso, pues él nos va, digamos así, a retornar, ¿cierto? Retornar de las instruments en este caso,
entonces perdón, sqget.class recibe obviamente ese recurso, y naturalmente vamos a agregar, entonces vamos a quitar eso de acá, vamos a agregar entonces el atributo, cierto, privado de esa forma también, string, en este caso es source, y acá entonces vamos a crear el constructorcito, en este caso constructor aquí, que hace referencia a ese señor allá. Listo, eso ya es como lo mínimo. Entonces acá ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar entonces acá lo siguiente. Primero Serenity Res.reset, que eso nos va a permitir, digámoslo así, pues si hay alguna, pues llamarlo de una forma que puede que de pronto del concepto no se entienda mucho, vamos a resetear algún consumo que quede en memoria o algo por el estilo, porque nosotros podemos tener varios consumos en una misma ejecución. La idea es que él no nos tenga como algo en memoria, ¿cierto? En el caso de que tengamos varios consumos en la misma ejecución, entonces por evitarlo damos el reset como tal, ¿cierto? Entonces ahora sí, el actor va a intentar, entonces ¿qué va a intentar aquí? Va a intentar obtener ese recurso por get. ¿De dónde? De los recursos que ya vienen precargados aquí en la interacción como tal, ¿cierto? ¿Con qué? Con un request. Vamos a colocarle aquí una variable llamada request en este caso. Perdón. Request. Igual va a tener en este caso. Entonces ya es una lambda como tal aquí que vamos a hacer rápidamente. Perdón. Bueno, ya podemos darle lo siguiente. Vamos a darle aquí un espacio. Entonces acá le damos punto content type, ¿cierto? Tipo de, digámoslo así, como de contenido que él va a consumir. En ese caso vamos a colocarle aquí JSON, vamos a colocar digamos el estático, ¿cierto? Que sea mejor como tal. Sí, okay. Entonces acá colocamos este señor aquí. Listo, va a ser el contenido como tal, es un JSON que es lo que va a consumir. ¿Con qué parámetros? Entonces aquí es donde viene la magia del test data. Aquí ya le decimos que vamos a usar todo lo que tenga el test data, lo vamos a pasar como un mapa como tal, todo lo que él lea allá. Es decir, él de cierta manera él nos va a tratar de organizar la información que estamos pasando aquí en el get, esta ID igual a 1, por ejemplo, nos la va a tratar de tener, perdón, acá. Nos lo va a tratar de tener, vamos a buscar aquí el single user. Por ejemplo, lo que vemos acá, voy a colocar ay, qué pena, así, listo, user 2, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a seguirlo acá, en este caso vamos a, pues digamos que se nos valide digamos lo que es el HTTPS, y ya para, digamos, ver lo que él está realizando, pues a modo de ejemplo va a complementar aquí con estos dos métodos como tal. Entonces vamos a ejecutar aquí el runner en este caso para ver que llega allí. Un momento. Entonces podemos ver que él aquí nos tiene esta... Ah, bueno, aquí me está leyendo algo de más, entonces vengamos acá rápidamente a los endpoint, quitamos este señor de acá y lo quitamos nuevamente, lo puse como debug. Bueno,
aquí ya lo leyó bien. Además de esto lo podríamos traer. Realmente aquí este consumo debería ser así. Debería ser así realmente. Ahí sí ya lo trajo ya. Listo. Entonces ya me trajo en ese caso digamos el dato que él está digamos consumiendo acá, ¿cierto? Entonces ya de esa forma pues podríamos tener esta implementación al menos con el consumo del get. Ya lo que vamos a hacer a continuación es validar que si digamos, como dice aquí la get, digamos el feature, que podemos tener esa respuesta a 200, ¿cierto? Que lo haremos ya en una cuestión. Listo. Muchas gracias.